Los años 90, una época mágica en la que la vida y los videojuegos eran tan simples y, por qué no decirlo, políticamente incorrectos. Era un tiempo en el que los debates sobre cuál consola era mejor, la Nintendo 64 o la PlayStation 1, para muchos de nosotros, esa guerra de consolas se vivía de forma muy peculiar, especialmente en Latinoamérica. ¡Sáquenme de Latinoamérica! Tener una Nintendo 64 no era cosa sencilla. Entre los precios elevados y el acceso limitado a los juegos, parecía un lujo inalcanzable. Así que quienes teníamos una PlayStation 1, hacíamos lo que podíamos. Buscábamos equivalencias entre los títulos de nuestra consola y los que deseábamos jugar en la Nintendo 64. Nos atrevíamos incluso a comparar técnicamente ambos catálogos, aunque en el fondo sabíamos que muchas veces estábamos en desventaja. En mi caso, la PlayStation 1 fue mi fiel compañera, regalándome cientos de horas de diversión. No me podía quejar, pero seamos honestos, ver a la Nintendo 64 y sus juegos era como mirar al chico rico del barrio con la bicicleta más nueva y brillante. Era difícil no desear lo que no se podía tener, pero también era un reto emocionante encontrar en mi consola una forma de llenar ese vacío. Así que, como cualquier adolescente gamer de los 90, hice lo que cualquiera habría hecho. Imaginé, comparé y sobre todo, jugué. Hiciste lo correcto, Bob. Hoy los invito a viajar en el tiempo conmigo, a esos días en los que sobrevivir con lo que tenías era parte de la aventura, y a explorar cómo ciertos juegos de la PlayStation 1 lograron darme una experiencia que, en mi mente adolescente, podía competir con los títulos de la Nintendo 64. Bond, James Bond. Recuerdo cuando vi por primera vez GoldenEye 007 en la Nintendo 64. Fue en la casa de un amigo al que cariñosamente lo llamábamos Buitro. Lanzado en 1997 y desarrollado por Rare, este juego era todo lo que podías desear en un FPS. Misiones increíbles, sigilo, acción y claro, el modo multijugador en pantalla dividida que definió reuniones con amigos. Para quienes no podíamos tener una Nintendo 64, Medal of Honor de PlayStation, lanzado en 1999 y desarrollado por DreamWorks Interactive bajo la dirección del mismísimo Steven Spielberg, fue la opción perfecta para saciar nuestra necesidad de acción en primera persona. Electronic Arts and DreamWorks Interactive present Medal of Honor. Ambientado en la Segunda Guerra Mundial, el juego nos ofrecía una historia profunda y una jugabilidad tensa y emocionante. Claro, gráficamente no llegaba a los estándares de GoldenEye 007, pero Medal of Honor tenía su propio encanto. Sus mecánicas de sigilo y su enfoque en misiones estratégicas le dieron una personalidad única. Mientras que GoldenEye 007 se sentía como una película de acción, Medal of Honor tenía más el tono de una operación militar secreta, y eso no estaba mal. El género de karts siempre fue sinónimo de risas y piques con los amigos. Diddy Kong Racing, lanzado en 1997 por Rare, no solo era un juego de carreras, era una experiencia completa. Tenía un modo historia con jefes, retos y hasta vehículos alternativos como aviones y hovercraft. Eso era algo que me hacía pensar, ¿por qué mi PS1 no tiene algo así? Bueno, la respuesta llegó en 1999 con Crash Team Racing, desarrollado por Naughty Dog. Aunque no tenía aviones ni hovercrafts, Crash Team Racing me conquistó con su precisión en los controles, sus pistas llenas de atajos secretos y esa competitividad que sacaba lo mejor y lo peor de nosotros. La diferencia más notable era el enfoque. Diddy Kong Racing parecía más ambicioso, mientras que Crash Team Racing perfeccionó el concepto de carreras. Pero, en mi cabeza, ambos eran equivalentes.
Ahora hablemos de velocidad, y cuando digo velocidad me refiero a la que hacía que tus ojos se pegaran a la pantalla. F-Zero X, lanzado en 1998 por Nintendo, fue una experiencia completamente única. Sus 60 FPS constantes, sus pistas alocadas y su diseño minimalista pero funcional me hacían pensar: esto es lo que se debe sentir correr en el futuro. Por otro lado, yo tenía Wipeout, lanzado en 1995 por Psygnosis. Aunque no tenía los 60 FPS ni el nivel de fluidez de F-Zero, Wipeout me hacía sentir parte de una subcultura futurista, con su diseño gráfico estilizado y su banda sonora electrónica, que podría haber estado en cualquier rave de la época. Claro, las diferencias eran evidentes. F-Zero X priorizaba el rendimiento sobre los gráficos, mientras que Wipeout apostaba por una experiencia más estilizada y artística. Pero para mí, ambos juegos capturaban esa sensación de velocidad futurista que solo los videojuegos podían ofrecer. Los juegos de plataforma 3D eran el pan de cada día en los 90. Banjo-Kazooie, lanzado en 1998 por Rare, era una obra maestra del género. Sus mundos enormes, su colección interminable de ítems y ese dúo dinámico de Banjo-Kazooie hicieron que todo se sintiera mágico. En mi PS1 tenía a Croc, Legend of the Gobos, lanzado en 1997 por Argonaut Games. Croc tenía su encanto, con esos movimientos torpes y sus niveles llenos de pequeños gobos para rescatar. Aunque técnicamente no estaba a la altura de Banjo-Kazooie, Croc me enseñó algo importante: no necesitas ser perfecto para ser adorable. Finalmente llegamos a las montañas nevadas. 1080 Snowboarding, lanzado en 1998 por Nintendo, era un juego que combinaba físicas realistas con controles precisos. Era complicado, pero cuando lograbas dominarlo sentías que realmente estabas conquistando las pistas. En mi PS1 yo tenía Cool Border 3, desarrollado por Idle Minds y lanzado en el mismo año. Este título lo vi por primera vez en un programa llamado Titi Pelacable, que se transmitía por señal de cable desde Chile. Era más accesible y ofrecía una variedad de pistas, personajes y trucos. Sí, los controles no eran tan refinados como los de 1080, pero el simple hecho de poder personalizar tu tabla y lanzarte a la nieve ya me hacía feliz. Compararlos era difícil, porque en realidad ofrecían experiencias distintas. 1080 era más técnico, mientras que Cool Border 3 era más relajado, pero en mi cabeza ambos eran juegos que me transportaban a esas montañas nevadas que nunca visité. En esa época no importaba qué consola tenías, lo importante era disfrutar los juegos que estaban a tu alcance. Yo viví esos años comparando, imaginando y sobre todo jugando. Y aunque ahora podemos debatir cuál consola era mejor, creo que todos podemos estar de acuerdo en algo: los videojuegos de los 90 marcaron nuestras vidas para siempre. ¿Qué juego de esta lista marcó tu infancia? Déjamelo en los comentarios, y si disfrutaste de este viaje al pasado, dale like y suscríbete para más contenido retro y nostálgico. Hasta una próxima oportunidad.